yo soy Kelly. Ok, este video se va a tratar de las diferencias que tuve en mi experiencia estando en una escuela en México y una escuela aquí en Estados Unidos. Entonces vamos a eso. Primera diferencia de una escuela en México a una escuela en Estados Unidos son los grados. ¿A qué me refiero con esto? Es de que primaria, secundaria y preparatoria están divididas diferente. En México comienza la primaria desde primero hasta sexto grado, la secundaria desde séptimo hasta noveno grado y la prepa desde décimo hasta doceavo grado. Y aquí en Estados Unidos es diferente. La primaria se comienza desde primer grado hasta quinto grado, o sea que nada más son 5 años de primaria. Para la secundaria que es aquí en middle school, es desde sexto hasta octavo grado. Y la high school, la preparatoria, es de 9 grado hasta 12avo grado, que son 4 años de high school, de preparatoria. Basado con el costo de las escuelas en México y en Estados Unidos, es totalmente diferente también, ya que en México, sea pública o sea privada la escuela, tienes que pagar, tienes que dar algo de inscripción y creo que un poquito más. Claramente varían, ya sea privada, porque la privada pagas un poquito más y en la pública un poquito menos, pero eso se basa también en las instalaciones y cosas. Aquí en las escuelas de Estados Unidos, en las escuelas desde primaria hasta high school, hasta preparatoria, no se paga nada y es escuela pública y las instalaciones están muy bien. Y vamos a la tercera diferencia, que son las instalaciones. Por ejemplo, los salones de clase. Los salones de clase están un poquito más chiquitos. No se crean. Todos son iguales, pero la diferencia es que una escuela en México es como más abierta. Desde primaria hasta high school son como más abiertas. Me refiero como que puedes salir al patio, o sea, estando en el mismo zona de la escuela. Pero aquí en Estados Unidos las escuelas son como más cerradas, como que las clases están más cerradas, por lo que hay mucho pasillo. Ya sé que te metes de pasillo a tu clase y este pasillo a tu clase. ¿Sí me explico? Como que más pasillo porque la escuela es más cerrada. Y patio y los salones están como que más que nada como en la esquina. Y aquí hay otra cosa, hay otra foto de una escuela en Estados Unidos. Y como se basa por pasillos, por eso hay muchos en las películas salen mucho como en los pasillos en las escuelas. Y sí, es igual, solo que hay algunas que en los pasillos no están los casilleros. En algunas escuelas no hay casilleros en los pasillos, sino que en donde vas a hacer gimnasio. Y entonces algo extra que tenga la escuela en México son los patios cooperativa, que es una misma tienda de la escuela donde te da comida, o sea, te vende comida. Pero aquí en Estados Unidos están las cafeterías y tenemos sillas, como por ejemplo les muestro aquí en esta foto. Están las sillas, la cafetería, pero todo está cerrado. Se los vuelvo a repetir, está cerrado. No les digo que todas las escuelas así están en Estados Unidos, sino que en las que yo he estado aquí en Texas. Entonces así son más o menos. Pero en México nada más tenemos los salones, el patio y la cooperativa. Y en Estados Unidos, aparte de la cafetería, los salones, tenemos gimnasios y todas las escuelas tienen un campo de fútbol americano. Eso sí, todas las escuelas. El lunch, ¿qué es lo que hacíamos en México? Es de que mis papás me ponían lunch para llevar a la escuela, ya sea un sándwich y así, pero me los prepararon ahí. O la otra manera era de que vendían, como les dije hace rato, en la cooperativa vendían cosas para el lunch, para que comamos, y ya eso era nuestra comida. Y que era lo típico, pues una torta, un sándwich, una sincronizada, todo rico, ya me acordé. Pero aquí en Estados Unidos es totalmente diferente. Aquí es literal otra vez como en las películas. Es de que llegas con tu... bueno, antes de eso,
Tienes que poner tu ID, el número de tu escuela que te dan, que te identifica como alumno, y lo tienes que poner ahí para que te puedan dar una charola y ahí te pueden dar tu comida. Igual, es totalmente gratuito y te dan leche, te dan jugo, te dan fruta y te dan comida, ya sea, varía la comida, ya sea hamburguesas, eso sí dan comida, hamburguesa, pizza, burritos, hay veces que dan pollo como tipo rostizado, diferentes, pero dan una buena porción como esta que les pondré aquí. Entonces eso es lo que dan en Estados Unidos y todos califican para recibir esa comida gratuita. Y te dan este lunch y también en las mañanas te dan desayuno. Eso sí, cuando yo llegué la primera vez a una escuela aquí en Estados Unidos, me dieron leche, me dieron jugo, fruta y no me acuerdo si era un panqué o eran unos hotcakes chiquititos, pero o sea, sí te dan desayuno y es lo que me gusta porque pues, era comida. Y eso es comida gratuita. En México ahora sí que tú desayunas en tu casa y te llevas tu lunch o si no compras ahí, entonces es otra diferencia muy grande. Los transportes. Por ejemplo, en México, si quieres un transporte lo tienes que rentar, se podrá decir entre comillas, porque vas a pedir, me acuerdo que pedían un transporte, tú tienes que pagar para que te lleven a tus hijos o te lleven a tu escuela, porque tus papás no pueden, por una u otra razón, pero tienes que pagar y es así como que no es muy común ver un transporte en México, o sea, en general. Pero para aquí en Estados Unidos es totalmente igual que las películas, igualito, así. O sea, que pasan por ti enfrente de tu casa y te llevan a la puerta de la escuela. Entonces, la diferencia entre esto en México y Estados Unidos es que aquí en Estados Unidos este transporte es gratuito y es únicamente para estudiantes de la escuela de la misma área. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta área donde vivo hay una high school y diferentes secundarias y primarias, pero en esta área solamente pueden ir en el transporte los niños que viven aquí. Por ejemplo, si yo tengo una amiga que vive en otra área, no de donde aquí yo vivo, ella no es permitida como ir a la escuela en el transporte, ya que el transporte no pasa por ahí, porque hay otra escuela en su área donde tiene transporte que los llevan a esa escuela. Entonces, pero mi amiga pidió un permiso para ir a esa escuela. Pidió un permiso, pero pues el permiso es con la condición de que sus papás se comprometan o alguien se comprometa a llevarla todos los días a esa escuela, ya que no le dan transporte entre el área. Entonces, si me explico, para hacerlo en resumen, en tu área, tu escuela y tu transporte. Y así, ¿ok? Entonces, esa es otra cosa. En México puedes ir a la escuela que tú quieras, porque pues debe decir que no es de transporte de que te toque, que no. Otra cosa es el uniforme. En México ya ven que desde primaria hasta prepa tienes que usar tu uniforme. Por ejemplo, en la primaria llevamos que la falda, con nuestros saquitos, nuestros zapatos, los días que nos tocaba educación física, nuestros pants de educación física de la escuela y todo así. O sea, el uniforme. Y aquí en Estados Unidos no. Aquí en Estados Unidos nada más es una playera, una camisa de tu escuela y pues ya nada más te tienes que llevar un pantalón de mezclilla pero no pueden ser rotos, no pueden ser leggings, no pueden ser mayones. Entonces, lo único de uniforme es la camisa o la playera que tienes que llevar, que tiene que ser de la escuela. Pero de ahí en fuera no necesitas como... Yo me acuerdo en mi primaria que necesitaba hasta mis calcetas café, mis zapatos café y todo. Entonces, no, aquí no, aquí en Estados Unidos no. Bueno, al menos donde yo voy a estas escuelas en Texas, no necesitas uniforme más que lo de la playera de la escuela. Otra diferencia son los horarios de escuela. Me refiero a que en México
la mayoría entra a las 8 de la mañana y sale a las 3 de la tarde o 2 de la tarde. 3 de la tarde yo creo que ya estoy exagerando, como hasta las 2 de la tarde. Entonces, ya sea de primaria a prepa, algunos, ¿verdad? Pero aquí en Estados Unidos varía más el horario. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la primaria, elementary school, ellos entran de 8 de la mañana a 3:40 de la tarde más o menos. Y los de secundaria, que es middle school, entran de las 7:30 de la mañana a las 3 de la tarde. Y los de high school entran desde las 8:30 y salen a las 4:15 o 4:20 más o menos. Entonces es un poquito más extenso el horario de escuela aquí en Texas. Y a veces está bien, más aparte, eso sí, más aparte el deporte. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba en high school, tenía mi horario de escuela, pero aparte me quedaba un deporte en las tardes. Entonces llegaba a la casa ya como a las 8 de la noche y eso cuando no tenía torneo, porque si tenía un torneo de fútbol, soccer, llegaba ya hasta las 10 y entonces sí es muy extenso eso de la escuela. Y más aparte hay unos que tienen tutoría, entonces extiende mucho la escuela, el horario de escuela. En México sí hay deporte, se considera más como educación física, pero aquí en Estados Unidos hay deportes extras, que me explico, como aparte de la escuela, ya que se termina la escuela, el horario de escuela, te tocan deporte y te puedes meter a lo que tú quieras, soccer, basketball, voleibol, ¿qué más? O sea, lo que tú quieras, powerlifting, que es de pesas, o sea, cualquier deporte que tú quieras. En México no existe tanto de eso porque, como les digo, es de educación física. Y me acuerdo que yo tenía un equipo de básquetbol. Yo tenía un equipo, era en la secundaria, con mis amigas, pero era más como que en horarios de escuela. Y los torneos los hacíamos en el break, en el lunch, en el receso. Lo hacíamos ahí, entonces como que no era tan deporte, que aquí en Estados Unidos sí se importa mucho. De hecho, otra cosa, que si quieres estar en un deporte tienes que tener buenas calificaciones para que te dejen estar en un deporte. Si tienes abajo de un 7, me parece, no puedes estar en un deporte hasta que suban tus calificaciones. Esa es otra cosa. Estás en un deporte, aparte de tener buenas calificaciones y que son después de escuela, el deporte es muy importante aquí, ya que aquí en Estados Unidos, ya que puedes conseguir becas con estos deportes si eres muy bueno. Y aparte que te dan muchos beneficios, bueno, o sea, padres, como una actividad extra, como debe ser. Por ejemplo, te dan tu equipo de deporte. O sea, ya sea tu pants, tu uniforme por ejemplo, en soccer, en mi caso estaba en soccer, me dieron mis shorts, mi camisa, mis casetas, una mochila, y aparte cada que íbamos a jugar nos llevaban a restaurantes a comer, y ya a cada final de temporada de soccer nos daban una ceremonia y nos daban nuestro diploma de cómo jugamos y así, y todo es muy padre en eso de deportes. Los días de descanso, por ejemplo, no los días de descanso, sino que los puentes, hay mucho puente en México. En México es de que puente para esto y se suspenden las clases, para esto y se suspenden las clases, y aquí en Estados Unidos casi no hay puente, pero eso sí, el curso escolar se termina más pronto que el de México. Por ejemplo, empezamos en agosto y ya terminamos para mayo y tenemos 3 meses de vacaciones. Y en México no, empiezan en agosto y terminan hasta junio, julio. Entonces yo creo que como que convenza, como que es un balance. México yo creo que prefiere tener los breaks entre días de la escuela, que tener así todo un semestre, todo 3 meses de vacaciones. Entonces, en los comentarios escríbanme qué prefieren ustedes, como Estados Unidos o como México. Ok, otra cosa que tiene Estados Unidos y México diferente
en la escuela es la asistencia. ¿A qué me refiero? Aquí en Estados Unidos es muy importante que asistas a la escuela. Por ejemplo, si faltas como más de 3 días o para 3 días faltas, ya mandan a la policía a tu casa para investigar qué onda y por qué has faltado a la escuela. Y todo se va en cargo a tus papás, o sea, de que, oiga señores, ¿por qué no ha ido su hijo a la escuela? Tiene que ir porque es muy importante. Y así, o sea, tanto que va la policía a tu casa por esas faltas. Y en México no recuerdo que sea tan así, tan estricto de que, oye, faltaste 3 días y ve la policía porque ya faltaste. No, o sea, si faltas, uno que otro maestro habla para ver qué onda, si todo está bien. Pero de ahí en fuera. Y aquí no. Aquí sí faltas y órale. O por ejemplo, llegas a faltar un día que te pongan ausente el maestro en uno de tus periodos de los que vas. Y te ponen ausente, a ese momento les marcan a tus papás y les dice, oiga, su hijo ha faltado, no sé si esté con usted o tenga alguna excusa, por favor traerla, de lo contrario venga y preséntese a la escuela porque su hijo no se presentó a esta clase. Entonces es como que, ok, o sea, sí son muy, muy, muy estrictos a eso. En México si no vas un día, como que casi no les importa o no sé. No son tan estrictos de esa manera aquí como aquí en Estados Unidos. Entonces está bien. Otra cosa que también en Estados Unidos es muy estricta es con las vacunas. Por ejemplo, si no tienes tus vacunas para entrar al ciclo escolar, no te dejan registrarte. No te dejan registrarte por no tener las vacunas. Entonces es muy forzoso que tengas todas tus vacunas al corriente, porque si no, no te dejan entrar. Recuerdo que el primer día que vine aquí a estudiar aquí a Estados Unidos, me pusieron 6 vacunas en un día, porque no tenía la mayoría de las vacunas. Me pusieron 6 vacunas porque si no, no podía entrar a la escuela, imagínense. Y luego, yo creo que todos los que llegan de México han pasado por lo mismo, de que se ponen más de 6 vacunas para entrar a la escuela. Si eres uno de ellos, por favor, comenta cuántas vacunas te pusiste. Ok, entonces, y en México no. En México no es tanto las vacunas. Sí, una señora de vez en cuando alguien a ponernos una vacuna en sí, no sé si era, no, la verdad no recuerdo muy bien qué vacuna era, pero sí había una en la primaria que nos iba a poner la vacuna. Pero no era tan obligatorio como aquí en Estados Unidos. Esa es otra. Por último, el nivel de educación aquí y en México es totalmente diferente. En México están súper más avanzados que aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, están avanzados un año más que aquí. Están súper inteligentes. Y aparte es como que en México te hacen como que tú retengas más la información o todo lo que aprendes, como que te lo tienes que aprender sí o sí. Por ejemplo, en los exámenes en México son opción abierta y aquí en Estados Unidos, o sea, las respuestas las tienes que contestar con opción abierta. ¿A qué me refiero? A que tienes que escribir la respuesta como tú piensas que es, como la definición, todo. Y aquí todos los exámenes son multiple choice, o sea, opción múltiple, que tienes que decir, ahora sí que opción A, opción B, opción C, y escoge la que tú quieras. No he encontrado, bueno, de repente hay 2 que 3 maestros que sí, la verdad, traen como que tú tienes que escribir tu respuesta, pero no, la mayoría es opción múltiple. Otra cosa, en matemáticas, ya ven que en México no puedes usar calculadora en matemáticas. Por ejemplo, quieres tratar de usar, oye maestro, ¿puedo usar la calculadora? No la puedes usar, te regañan si usas calculadora en México. Y aquí no, aquí es totalmente diferente. Aquí te regañan si no usas la calculadora. Tienes que usar la calculadora a fuerzas. Si no la usas te regañan. O sea, no tanto que te regañen. Ay, ¿por qué no usas la? No, o sea, pero sí la tienes que utilizar y tienes que saber cómo manejar la calculadora científica, como la que tengo aquí. Entonces, en México estamos muy avanzados porque todo lo tenemos que tener en la mente y todo lo tenemos que aprender súper. Y aquí sí, o sea, obviamente sí todo lleva esfuerzo, pero en México es más aprenderlo manualmente.
y aquí es como más tecnología. Y bueno, estas fueron las diferencias que yo tuve como experiencia estudiando en una escuela de Estados Unidos y en una escuela en México. Espero y les haya gustado. Por favor, comenten lo que se les haya hecho interesante. Me faltan muchísimas cosas más, pero en otro video les hablaré de un story time en high school, como todo lo diferente que vi, tantito de story time de mi primer día y todo eso, para que se den como que un poquito, para que puedan saber un poquito más a fondo cómo son aquí en las high school, las escuelas, como la graduación, el sistema en de que a qué hora entras, a qué hora vas al lunch, tu deporte, las graduaciones, creo que ya lo repetí, de diferentes maneras de que te puedes graduar en high school. Entonces yo se los haré saber en otro video. Espero y le den me gusta, se suscriban, por favor compartan y denle mucho me gusta, escriban muchísimos comentarios. Los quiero mucho, bendiciones hoy y siempre.